Aprovecho este nuevo formato del canal en donde me muestro por primera vez para charlar un poco acerca de este proyecto. Cuando comencé a escribir los guiones de estos videos tenía en mente narrar la historia de la iglesia y al preguntarme por dónde empezar me encontré con esa necesidad que tenemos las personas demasiado exigentes, esa necesidad de no querer dejar nada al aire. Fue así como terminé escribiendo una serie de guiones, hablando sobre el periodo intertestamentario. Ya sabía que de entre todos los videos posibles, estos iban a ser los menos populares. Y es que, por un lado, no nos parece muy importante conocer lo que sucedió entre los judíos unos 200 o 300 años antes de Jesús. Y por otro lado, yo mismo debo reconocer que la dinámica del canal está muy lejos de ser atractiva. He intentado ofrecer mejoras para el canal, pero aún así uno debe elegir y hacer sacrificios. Yo he decidido sacrificar una buena edición en favor de un contenido más riguroso, aun cuando esa distribución entre alto contenido y poca calidad visual resulte poco atractiva. En fin, este será el último video propiamente histórico. Y yo espero que los videos siguientes resulten mucho más atractivos, ya que dejaremos de lado la descripción de acontecimientos históricos para comenzar a hablar acerca del mundo de Jesús, del contexto del Nuevo Testamento y de la literatura intertestamentaria que permite entender libros tan fascinantes como el Apocalipsis. En fin, sin más que decir, comencemos. Los seleucidas no tenían buena relación con los romanos. A fin de cuentas, los romanos los habían limitado en la expansión del reino y además mantenían bastante controlados sus avances políticos, militares y económicos. Y eso explica que durante los periodos en los cuales el reino seleucida tenía poder sobre los judíos, estos se mantuvieran relativamente alejados de Roma. Sin embargo, hacia el 138 a.C., el rey seleucida Demetrio II cae preso en manos de los partos, y Simón aprovecha para entablar vínculos entre el pequeño estado judío y la floreciente Roma senatorial, aunque no es claro si este encuentro tuvo buenos o malos resultados. En todo caso, este periodo verá un florecimiento del género apocalíptico. No entraremos en detalles porque a fin de cuentas vamos a tener un video específico para hablar del tema de la apocalíptica. Pero de este periodo podemos encontrar libros como el Testamento de Moisés, posiblemente el libro de Daniel, el libro de Enoc, el Apocalipsis de las 10 semanas y el libro de los jubileos también. Ahora bien, en el 140 a.C., Simón había logrado que lo nombraran sumo sacerdote, estratega militar y además etnarca, es decir, representante del pueblo y de los sacerdotes ante las naciones extranjeras. Y además, estos títulos le fueron concedidos de forma hereditaria, y por eso, hacia el 134 a.C., cuando Simón es asesinado, su hijo menor, Juan Hircano, hereda sus títulos y su posición. Sin embargo, el gobierno de Simón había iniciado en crisis, ya que su cuñado y asesino de su padre, Ptolomeo, mantenía un enfrentamiento en contra de Hircano. Y como si fuera poco, Ptolomeo contaba con el apoyo del rey seleucida Antíoco VII Sidetes. Este último asedia Jerusalén, intenta tomar control de los territorios costeros de Hircano y al final este último debe ceder. Paga tributo a Antíoco por los territorios costeros y se ve obligado a ir junto a este rey hacia una guerra en contra de los partos, en donde Antíoco terminará encontrando su muerte. Con la muerte de Antíoco, las luchas de poder entre los seleucidas se reactivan y con eso Hircano logra un espacio de tregua para afianzar su poder. La estrategia de Hircano para establecerse en el poder es la de continuar con la expansión territorial iniciada por su padre, de modo que comienza por reactivar los vínculos con Roma y conquista Madaba, Siquén y algunos territorios al sur de Idumea. Resalta la política de preservación cultural, en donde Hircano le ofrece a los idumios permanecer como habitantes de pleno derecho en la tierra, siempre y cuando adopten las costumbres judías, y es así como estos últimos aceptan circuncidarse. Luego de algún tiempo, Hircano fija sus ojos en Samaria y envía a sus hijos a la conquista de esta tierra. Sin embargo, los samaritanos se resisten a la conquista, contando con el apoyo del rey de Siria, Antíoco IX. Este apoyo no basta y al final los hijos de Hircano terminan conquistando Samaria en el 108 a.C.
Ahora bien, el padre de Hircano había ganado gran parte del apoyo del pueblo al mostrarse reverente de los ritos y tradiciones judías. Sin embargo, Hircano no fue tan intransigente como su padre y de hecho terminó saqueando las riquezas de la tumba de David para pagarle a los mercenarios que habían peleado en sus guerras. Esta actitud termina por generar una ruptura dentro de los grupos judíos que hasta ese momento habían apoyado a Hircano. Los fariseos se vuelven críticos con su gobierno, mientras que los saduceos cierran filas alrededor de Hircano. Los fariseos eran un movimiento más popular, dado a representar las tendencias e inquietudes de los sectores del vulgo, mientras que los saduceos representaban a la aristocracia y el alto clero judío. Hircano había previsto una separación de poder luego de su muerte. Mientras que su esposa tomaría el poder político, su hijo mayor Aristóbulo fungiría como sumo sacerdote. Los registros nos dejaban ver que Aristóbulo no era una persona muy centrada y a la muerte de su padre decide tomar todos los títulos y encierra a su madre en un calabozo hasta que ella muere de hambre. Al mismo tiempo, Aristóbulo encarcela a 3 de sus hermanos y envía a su hijo menor Antígono a conquistar Ituria, anexionándose Galilea. Sin embargo, poco después Aristóbulo encarga el asesinato de su hijo Antígono. Por fortuna, este loco solo vivió 1 año, y luego de su muerte su difunta esposa libera a los hermanos de Aristóbulo, casándose con el tercero, Alejandro Janeo. Alejandro Janeo logra firmar un tratado de paz con los Ptolomeos, y así logra para el reino judío el control de toda la zona costera, desde el Carmelo hasta el torrente de Egipto, con excepción de Ascalón. También se extiende hacia Transjordania y Alejandro Janeo imita la expansión helenística, llevando la forma de gobierno de las ciudades judías a sus conquistas, de modo que las ciudades que no adoptan las formas judías son arrasadas. Sin embargo, el gobierno de Alejandro se hace cada vez más pesado, lo que se suma a las divisiones heredadas desde el tiempo de Hircano. De modo que en el 96 a.C., durante la celebración de las tiendas, el pueblo bombardea a Alejandro con sidras, y este, en represalia, asesina 6.000 judíos. Es altamente probable que en este conflicto participaran los fariseos e incluso que llegaran a instigar su inicio. Con estas represalias estalla una guerra civil en la cual los fariseos buscan al rey Demetrio III de Siria, quien junto a una gran fuerza judía derrotan a los mercenarios de Alejandro en Siquén en el 88 a.C. Sin embargo, los fariseos se echan para atrás y Alejandro se mantiene en el poder. Esto no evitó que el hombre volviera a responder con una matanza, pese a lo cual entendió que no podía gobernar a los judíos en medio de las divisiones sociales heredadas del tiempo de Hircano. Por eso a su muerte en el 76 a.C. le hereda a su esposa el reino judío en su máxima extensión, junto con el consejo de gobernar al lado de los fariseos. Es así como inicia un periodo de 9 años, en donde Salomé Alejandra reinará con bastante cohesión social. Con la muerte de su esposo, Salomé debe nombrar un nuevo sumo sacerdote y el elegido es su hijo mayor Hircano II, quien además es cercano a los fariseos. Así pues, Salomé alcanzó un gobierno mucho más tranquilo, entre otras cosas por la mayoría que tenían los fariseos en el Sanedrín, además de que comparados con los saduceos, los fariseos tenían una postura mucho más abierta hacia la participación de las mujeres en la sociedad. Salomé le entrega grandes concesiones de poder a los fariseos, quienes expanden su influencia por todo el reino judío, encargándose en gran medida de la educación del pueblo. Sin embargo, las cosas cambian cuando los fariseos quieren castigar a los consejeros de Janeo. En medio de esta nueva división, el hijo menor de Alejandra y Janeo se alía con los saduceos y toma control de algunos fuertes militares, esto con el fin de suplantar a su hermano mayor, Hircano II, como sumo sacerdote. El hijo mayor de Alejandra y sumo sacerdote Hircano II era de muy poca capacidad. Y luego de la muerte de Alejandra, rápidamente es asediado por su hermano menor Aristóbulo II, quien lo derrota y toma su lugar. Sin embargo, la falta de capacidad de Hircano II es suplida por la alta capacidad de uno de sus estrategas, Antípatro de Idumea, quien consigue sacar de peligro a Hircano y enviarlo a la corte del rey nabateo Aristas III.
Ya en el 65 a.C., el golpista Aristóbulo se encuentra refugiado en el templo, mientras que el rey Nabateo asedia Jerusalén, y así encontramos una división entre los judíos, con dos hermanos que reclaman el título de líderes políticos, militares y religiosos del pueblo. Ahora bien, unos años antes la piratería en el Mediterráneo oriental estaba causando grandes pérdidas a Roma, de modo que ésta encarga a Pompeyo acabar con la piratería en la zona oriental. Es así que Pompeyo emprende una serie de conquistas, aunque el objetivo de estas no era ampliar los territorios del imperio, sino pacificar conflictos que se vuelven caldo de cultivo perfecto para el caos y la piratería. En este contexto, entre el 64 y el 65 a.C., Pompeyo conquista Siria, poniendo fin a la dinastía seleucida, y continúa su expansión por toda la región. Tanto Aristóbulo como Hircano eran conscientes de que para lograr el control de los judíos necesitaban el apoyo de Pompeyo, y envían embajadas para ganarlo como aliado. Un dato curioso que muestra la diversidad en el seno del judaísmo de esta época es que hubo una tercera embajada. Una embajada judía que no representaba ni a Hircano ni a Aristóbulo, sino que había sido enviada por un movimiento popular con el fin de pedirle a Pompeyo que eliminara la monarquía judía, ya que la monarquía era contraria a la forma de gobierno establecida en la Torá. En todo caso, Pompeyo se apropia de la situación, y en el 63 a.C. entra en Jerusalén, saca a Aristóbulo del templo y ordena que sea purificado y que se reanuden los ritos tradicionales de los judíos. Pompeyo reafirmará al hijo mayor de Alejandra y Janeo, Hircano II, como sumo sacerdote, aunque le quita el título del rey. En cuanto a su hermano menor, es capturado y llevado a Roma junto con una gran cantidad de judíos. Pompeyo, aparte de quitarle el título del rey a Hircano II, también le quita algunos territorios al reino judío, como el litoral y toda la región de Decápolis. Aparte, también instaura un impuesto que los judíos deben pagar anualmente a Roma y que debe ser recaudado por la sociedad de publicanos. Ya bajo el control romano de facto, en el 63 a.C., el gobernador romano de Siria, Gabino, ejecuta un doble movimiento. Si bien no le restaura el título de rey a Hircano II, sí lo reinstituye como etnarca, es decir, como representante del pueblo. Sin embargo, al mismo tiempo divide los dominios judíos en 5 regiones alrededor de Jerusalén, cada una de las cuales está regida por un Sanedrín semiautónomo. Y en consecuencia, al tiempo que Hircano recibe el título de etnarca, ve su poder sumamente difuminado, y el gobierno centralizado de Jerusalén también comienza a atomizarse. Casi 10 años más tarde, en el 56 a.C., el capturado Aristóbulo II y sus hijos intentan retomar el poder sobre los judíos, pero Pompeyo los asesina con excepción de Antígono, quien intentará disputarle el poder a su tío Hircano II. Sin embargo, Pompeyo continúa apoyando a Hircano y éste se mantiene en el poder. Los vientos cambiarán cuando en el 48 a.C. Pompeyo sale huyendo de Roma y de Julio César para refugiarse en Egipto, en donde terminará siendo asesinado. El poco capaz Hircano II, junto con su estratega Antípatro, logran que Julio César se ponga del lado de Hircano en contra de Antígono, de modo que Hircano es nuevamente reafirmado como sumo sacerdote, y además se le entregan a los judíos las regiones del puerto de Jaffa y la llanura de Jezreel, aunque les prohíbe levantar las murallas de Jerusalén que ya Pompeyo había destruido. Sin embargo, hay un movimiento político que es aún más significativo para entender el contexto del nacimiento de Jesús. Y es que Antípatro, estratega de Hircano II, es nombrado intendente por Julio César, y a su vez Antípatro encarga los asuntos militares a sus hijos, Fasael en Judea y Herodes en Galilea. Ahora bien, en la región de Galilea existían un grupo armado, liderado por Ezequías. Probablemente era un grupo de campesinos a quienes se les habían arrebatado sus tierras. En todo caso, Herodes logra matar a Ezequías, y este acto es al mismo tiempo repudiado por los judíos y alabado por los romanos. Es así que en el 47 a.C., Herodes es nombrado directamente gobernador sobre Galilea. En el 44, la inestabilidad vuelve a estallar, cuando en Roma Julio César es asesinado.
Por un lado, en Roma vuelve a instaurarse un triunvirato, mientras que los asesinos de Julio César se instauran en Asia Menor, Bruto en Grecia y Casio en Siria. Así, el poder romano quedó dividido en dos, y los gobernantes judíos Antípatro, Fasael y Herodes toman partido por uno de los asesinos de Julio César, Casio, quien gobernaba Siria, por ejemplo. La situación no duraría mucho. En el 43 a.C., Antípatro muere envenenado por un judío, y un año después los asesinos de Julio César son derrotados, con lo cual Herodes y Fasael se pasan al bando de los vencedores romanos. Durante estos años, los partos, que ya habían reducido a poca cosa al reino de los Seleucidas, comienzan a poner en jaque la región más oriental del Imperio Romano. Y aprovechando la situación, el sobrino de Hircano II se alía con los partos para conquistar Jerusalén y hacerse sumo sacerdote. El sobrino de Hircano, Antígono, logra capturar a Hircano II y a Fasael. Este último se suicida, mientras que a Hircano II le cortan las orejas, con lo cual no puede seguir ejerciendo como sacerdote. Herodes aún está libre. Logra proteger a su familia en la fortaleza de Masada, que volverá a ser fundamental cuando los romanos destruyan Jerusalén en el 70 después de Cristo. Ahora bien, luego de poner a salvo a su familia, Herodes busca sin éxito ayuda de los nabateos, y viéndose incapaz de resistir a Antígono, se embarca hacia Roma. Antígono se instituye entonces como rey, y además como sumo sacerdote. Sin embargo, no es capaz de mantener por sí mismo el poder, ya que depende del control de los partos. Al mismo tiempo, Herodes se refugia en Roma y logra que ésta lo vea como un potencial aliado en la lucha en contra de los partos, y en el 40 a.C. es nombrado como rey de Judea. Entonces regresa al litoral y comienza una campaña militar para conquistar los territorios judíos, y luego de varios años de lucha en el 37 a.C. logra rodear Jerusalén y comienza su asedio con Antígono escondido en el interior de la ciudad. Al mismo tiempo, Herodes se casa con la nieta de Hircano II para ganar algo de legitimidad como rey sobre los judíos. A pesar de todo, Herodes no es heredero de Hircano, de modo que el último gobernador descendiente de Hircano es Antígono, y con su muerte también acaba la dinastía Asmonea, que gobernó a los judíos durante casi 100 años. Herodes buscaba suprimir toda raíz de los asmoneos, toda raíz que pudiera debilitar su poder. Por eso en el 35 a.C. asesina al hermano de su esposa y nieto de Hircano II, además de sumo sacerdote. Luego, el ya anciano Hircano II regresa de su secuestro en el 30 y Herodes lo asesina acusándolo de un complot en contra de los judíos. Durante todo este tiempo, Herodes es aliado de Marco Antonio, quien, enamorado de la gobernante egipcia Cleopatra, hace que Herodes le entregue a ella parte de sus territorios. Sin embargo, Marco Antonio es vencido por Octavio y termina suicidándose. Herodes debe ir a jurar fidelidad a Octavio, quien lo mantiene como rey sobre los judíos a cambio de que luche para Roma en contra de los egipcios. Y en ese contexto, Octavio le devuelve a Herodes los territorios cedidos a Cleopatra. Además, también le concede nuevas porciones de tierra. Herodes gobernará 33 años, desde el 37 a.C. hasta el 4 a.C. El carácter déspota y paranoico de Herodes sigue siendo evidente cuando en el 39 a.C. asesina a su esposa acusándola de infidelidad, y luego asesinará también a su suegra y al esposo de su hermana. Luego casa a sus hijos aún adolescentes buscando alianzas que estabilicen el reino. Sin embargo, pronto se vuelven en contra de él. Instituye a un hijo repudiado como nuevo heredero y rechaza a sus hijos anteriores. La cosa escala cada vez más hasta que Roma interviene y Herodes se ve obligado a firmar un testamento en donde conste que el trato será igual para sus 3 hijos, anunciando ya la división del reino a su muerte. En el 23 a.C., los 2 hijos principales de Herodes, Alejandro y Aristóbulo, son enviados a Roma para ser educados bajo la tutela de Augusto, y durante este tiempo el ambiente en la familia de Herodes se calma un poco. Sin embargo, al regreso de estos, vuelven las acusaciones de conspiración, en el 13 a.C. En ese momento, Herodes envía a Antípatro a Roma con el fin de que su hijo, antes repudiado, sea nombrado rey como único sucesor.
El tema de la sucesión se hará aún más complicado cuando Herodes, junto con un consejo familiar, haga degollar a sus dos hijos, Alejandro y Aristóbulo. Al año siguiente, Antípatro, sucesor de Herodes, es acusado de conspirar en contra de su padre. Y Herodes, ya anciano, se vio obligado a buscar un nuevo sucesor de entre los hijos que tuvo con sus 10 esposas. Elige entonces a Antipas, hijo de Herodes, con una samaritana como nuevo sucesor. Este Antipas luego será conocido como Herodes Antipas, casado con Herodias, y serán los encargados de asesinar a Juan el Bautista. Con Herodes ya anciano, dos doctores de la ley llamados Judas y Matías forman una revuelta con un grupo de jóvenes quienes se dirigen al templo y queman el símbolo romano del águila de oro que Herodes había puesto en la entrada del templo. Herodes captura a los sublevados y los quema vivos, al tiempo que finalmente asesina a su anterior heredero, Antípatro, muriendo poco después el mismo Herodes. El carácter déspota de Herodes no desaparecería ni en su muerte, pues poco antes de morir ordenó que junto a él fueran asesinados los principales líderes de Israel para que su muerte fuera llorada por todo el pueblo con un lamento digno del gran rey. Por fortuna, su hermana Salomé impidió que esta orden fuera llevada a cabo. El último de varios testamentos que Herodes escribió dividía sus dominios en 3 grandes secciones. Arquelao sería rey sobre Judea, Samaria e Idumea. Antipas sería tetrarca de Galilea y Perea, y Filipo sería tetrarca de Traconítida, Betania, Gaulanítida y Autanítica, y su hermana Salomé reinaría sobre algunas pequeñas ciudades. Según los evangelios, Jesús nació 2 años antes de la muerte de Herodes, por lo cual su nacimiento estaría ubicado alrededor del 6 a.C. La realidad es que Herodes, como rey de los judíos, la tenía difícil, porque de judíos no tenía mucho. Su madre era nabatea y él como tal era idumio, así que Herodes se enfrentó constantemente al reto de legitimar su gobierno. Por eso Herodes amplió y decoró este segundo templo en un esfuerzo por emular el esplendor del templo de Salomón. Ello implicó ganarse el favor del pueblo y dinamizar grandemente la economía, trayendo beneficios para todas las clases, desde el alto sacerdocio de Jerusalén hasta los sacerdocios más bajos en la sociedad, propios de las periferias del reino, como Zacarías, padre de Juan Bautista. Por supuesto, no bastaba con embellecer el templo, ya que el judaísmo posexílico había elevado al sacerdocio a un puesto insoslayable. Por eso Herodes se encargó fundamentalmente a los sacerdotes para que dirigieran los trabajos de reconstrucción y mejora del templo. A pesar de esto, el encargo de sumo sacerdote seguía siendo delicado. En todo caso, Herodes intentó mantener a los asmoneos lejos del cargo de sumos sacerdotes, y por eso comenzó a nombrar en el cargo a hombres de familia sacerdotal, pero que venían desde Babilonia o Egipto. Esto probablemente con la intención de consolidar el papel central de Jerusalén y su gobierno como corazón de toda la comunidad judía, tanto dentro del territorio como en la diáspora. El reinado de Herodes no fue tanto un reinado militar como civil, y sin duda resalta por la cantidad de grandiosas construcciones. No solo el templo de Jerusalén. Herodes construyó ciudades desde cero, fuertes militares, palacios, puertos, y hasta en Grecia se han encontrado construcciones financiadas por Herodes. Por supuesto, este esfuerzo sostenido durante décadas implica una gran carga económica, lo que sin embargo levanta preguntas sobre qué tantos impuestos sufrían los judíos de parte de Herodes, y todo parece indicar que en efecto la riqueza de Herodes se sostenía en parte sobre elevados impuestos a la población judía. En todo caso, sería falso afirmar que Herodes fue visto negativamente por los judíos. La realidad es que supo ganarse al pueblo en parte. Su riqueza le permitió eventualmente bajar impuestos y sobre todo supo ser defensor de los intereses judíos de la diáspora en medio del Imperio Romano. Más importante para el contexto del Nuevo Testamento son los movimientos político-religiosos que hereda el pueblo judío del gobierno de Herodes.
Por un lado tenemos a los herodianos, quienes aparte de sus menciones en los evangelios y en Flavio Josefo no se vuelven a mencionar, y en todo caso parece ser un grupo de familias que prosperaron bajo el gobierno de Herodes y que mantuvieron su línea de apoyo a Roma y de una doble militancia entre la población judía y los pueblos de la zona y los romanos. Por otro lado tenemos a los fariseos, quienes parecen perder importancia durante el reinado de Herodes. Probablemente vivieron sobre todo a la defensiva de Herodes, viendo con malos ojos su apertura y promoción de la cultura romana. Los saduceos parecen tener aún menos importancia que los fariseos, y se entiende. Los saduceos, que en tiempos de los asmoneos reunían a las clases altas de la sociedad, habían perdido su nicho, que ahora era ocupado por los herodianos, mientras que los fariseos mantenían la representación de la mayoría del pueblo. Así, los saduceos representaban al alto sacerdocio, poco relevante durante el periodo de Herodes. Tenemos también a los esenios, un grupo fuertemente marcado por la apocalíptica, quienes tenían fama de profetas y de visionarios. Durante el reinado de Herodes mantendrán una política de no participación en asuntos de gobierno, por lo cual serían bien vistos por Herodes. Es difícil saber en qué momento la comunidad de Qumrán se aparta de los esenios y en todo caso no aparecen mencionados durante este periodo. Ahora bien, y por último, la relación de Herodes con el cristianismo es algo que debe ser explorado. Los evangelios comparten con las fuentes judías la imagen negativa que aquí hemos expuesto, la de un déspota paranoico y timorato, más inclinado a Roma que a los judíos. Sin embargo, Herodes, por más benefactor que fuera, nunca hubiera logrado ganarse el favor de los sectores más religiosos del pueblo judío, en especial de los mesiánicos. Ellos esperaban al hijo de David, quien devolvería al reino a su esplendor no solo político sino religioso, y evidentemente Herodes no haría esto, pues por más apoyo que diera al templo, Herodes debía someterse a Roma para garantizar cierta independencia para su reino. Es probable que ni Herodes fuera tan malo como se narra y que su gobierno funcionara como un muro de protección que en gran medida guardó a los judíos del Imperio Romano. Nunca más el pueblo judío volvería a ver un gobernante tan capaz para mediar entre el pueblo y el imperio. Ahora bien, si regresamos hasta el inicio de la dinastía asmonea con Simón, a este se le otorgaron los honores de sumo sacerdote, etnarca y líder militar, pero se le otorgaron estos títulos temporalmente hasta que llegara el enviado por Dios para asumir estos roles y llevar al pueblo a su esplendor. En ese contexto, el gobierno de Herodes se veía amenazado por una doble ilegitimidad. Por un lado, no era realmente asmoneo ni judío, pero además los mismos asmoneos eran reyes temporales. Se levantaba la sombra de un futuro rey de Israel que contaría con la mismísima legitimidad de David, y así se entiende el miedo de Herodes ante el nacimiento de Jesús. Por lo demás, vale la pena mencionar que el nacimiento de Jesús bajo el gobierno de Herodes no está tan claro. El censo que se narra en los evangelios sucedió más de 10 años después de la muerte de Herodes. En todo caso, las narraciones de la infancia de Jesús no son accidentales. Si retrocedemos antes del tiempo de los cristianos, existían grupos judíos que ya comparaban el reinado de Herodes con la esclavitud en Egipto e intentaban describir la administración herodiana en paralelo con las realidades que vivieron los israelitas en Egipto. Esto nos da una pista del por qué los evangelios narran los primeros años de Jesús en paralelo con los primeros años de Moisés. Siguen la línea de un sector del judaísmo que entendía al pueblo como nuevamente sometido a esclavitud dentro de su propio territorio. Este nuevo enviado por Dios liberaría al pueblo, pero ya no lo sacaría de una tierra extranjera para llevarlos a la tierra prometida, porque el pueblo ya estaba en la tierra prometida. Este nuevo Moisés sacaría al imperio opresor de la tierra prometida, liberando a los judíos así como Moisés liberó a los israelitas. Esta es la línea que parece seguir el belicista Pedro. Así pues, esto muestra que quienes quieren ver en el cristianismo una ruptura con el judaísmo a partir de un mensaje totalmente innovador de Jesús, un mensaje que renueva las mentes de sus seguidores por completo, se equivocan.
Jesús fue judío tanto como lo fueron los discípulos y tanto como lo es el Nuevo Testamento, que solo se puede entender a la luz de la teología y literatura judía de los siglos anteriores al nacimiento de Jesús.